Buenas tardes, profesor. Profesor, démosle fin a esa cuestión de semántica y de eso de que una torre de Babel, que usted estaba diciendo que precisamente en la China, que una norteamericana escribió sobre eso también. ¿Usted qué dice de eso, profesor? Bueno, querido estudiante, podemos decir lo siguiente, que realmente hay cuestiones que son lingüísticas y extralingüísticas y que precisamente todas esas cuestiones tienen que ver con lo que conocemos como semántica. Y también sociológicamente hay cosas y pueblos y regímenes y sistemas económicos. Unos son queridos, otros son aborrecibles y abominables, como los sistemas económicos de los imperios. Nosotros aprendimos a odiar al imperio romano, por ejemplo, que es uno de los últimos. Los demás serían un poquito más bárbaros, la forma del sometimiento esclavista y cómo se echa un hombre a pelear con un tigre para que el tigre lo devore, para que sea, como hoy en los estadios, el futbolista agradar a esas multitudes bárbaras. Entonces hay gente que es bárbara, que aplaude la ignominia y la injusticia. Y nosotros aprendimos por medio precisamente de las cuestiones culturales y extralingüísticas y lingüísticas y semánticas a distinguir en que existen determinadas frases, pues podemos decir, en las que no entran más que sujetos con significado de cosas y por consiguiente quedan fuera la primera y segunda persona. Así el regular, por ejemplo, de la palabra tañer, los irregulares concernir, acontecer, aquecer, etc., sean en la historia o no, sistemas económicos, socioeconómicos o políticos o no, siempre nosotros, tanto así como en las cuestiones gramaticales y de lingüística, también en nuestros corazones y sentimientos, amamos, por ejemplo, la cultura mexicana. Esa cultura mexicana donde sus más grandes mitos del cine nos hacían llorar y ver la justicia y ver el por qué se lucha cuando vemos el sufrimiento de los pobres y cómo se levantan y logran luchar contra los que los oprimen o los poderosos, que siempre nos hicieron representar por las personas que estaban en las clases sociales altas, cómo humillaban a la sirvienta, cómo humillan al peón, la sociocreencia y la autocreencia de complejo de superioridad. ¿Se acuerda que estábamos hablando de complejo en psicología, de complejo de inferioridad y superioridad? Bueno, todo esto tiene relación y hoy en día viene a relación cuando las personas poderosas o llenas de dinero, que en última instancia son delincuentes de cuello blanco y azul, y se arropan con una moral blanca y resplandeciente como la de Los Ángeles, pero por dentro apoyan sistemas económicos donde quieren, y al ver que se les salen de las manos los esclavos y se les salen de las manos los que en nombre de una libertad mantienen pisado, entonces aborrecen a los que logran luchar y enarbolar una bandera de libertad. Y así, por eso les digo, para poder explicar que en el caso de la semántica, llega un momento en que a la Real Academia misma de la Lengua, al ver todas estas cuestiones, no le queda más remedio que dejar entrever o aprobar y analizar cómo ocurre esto con los verbos en su empleo más corriente, cuando construyen sin sujeto o sin referencia, o mejor, cuando vemos que existen incluso espacios en los lenguajes y aquí se pronuncian grandes personas como Herker, cuando analiza lagunas intralingüísticas. Todo esto tiene que ver con
lagunas o vacíos y tienen que ver con paradigmas de sistemas defectivos, tienen que ver con lagunas gramaticales en el vocabulario y tiene que ver con lagunas del vocabulario en su estructuración lexemática. Y así, de esa manera, vemos como muchas comisiones de gramática de la Real Academia Española analiza esta forma, por ejemplo, como la que les expliqué, mi idea hace ratico en cuanto a verbos, los irregulares, y por ejemplo, concernir y otro. Y ellos ven que este empleo más corriente se construye sin sujeto y muchas veces sin referencia a sujeto. Por ejemplo, nevar, atardecer, etcétera, con los verbos diferentes, como acostumbrar y solar, en la categoría del aspecto verbal, la que decide la exclusión de los tiempos que se conocen como perfectivos. Y de esta manera, cuando desarmamos una palabra como la palabra vaca, en letra por letra, veremos cómo tiene sus divisiones y subdivisiones. Y todos estos ejercicios los analizaremos y los practicaremos en adelante. Yo digo esto porque al estar estudiando los medios de comunicación en el campo del periodismo, nosotros vemos sí que existen por parte y parte, al ser un instrumento de Estado, la gente que se quedó en su burbuja y su complejo de superioridad, que todos se lo merecen, que todo les pertenece, pero en el corazón de los seres humanos y los seres que ven injusticia, luchan y enarbolan una bandera de libertad. Lo hicieron nuestros próceres antiguos, lo vieron Washington, lo vio Bolívar, lo vieron los grandes generales y la gente que en la historia nos traen como libertarios. Pero ya cuando se trata de un periodista o de una periodista que no mira o tiene tapitas de olla y yuca en los ojos, se quedan en las pompas y en los complejos de superioridad y siempre creyendo que se perpetúa la imagen en la mente de los demás, que el ser de otro sistema económico tiene que ser como el hippie, sucio, harapiento, y no puede y no concibe que estos sistemas que ellos tenían como atrasados, hoy en día, por ejemplo, el comunismo está aplastando a Estados Unidos prácticamente, y hay muchos bancos que se han caído, porque están naciendo una nueva geopolítica, y muchos periodistas nacidos de las aulas de toda esta cantidad de basura, continúan queriendo tener a la humanidad bajo el yugo del esclavismo, pero moderno, y su dios, el dinero, es el que reverencian y les hace lamer el piso. Si lo ordena un amo con dinero, lo lamen por dinero y meten la mano en la materia fecales por dinero, y después se encopetan y se ponen ahí y aparecen en los círculos donde medio se les va permitiendo andar de la alta sociedad para hacer una entrevista, una cosa, y entonces esa gente se conocen como vacas muertas en el proceso de desarrollo histórico de las sociedades, donde lo que prima es tener una sociedad donde no hayan tantos crímenes, tantos delincuentes de corbatas blancas y de cuellos blancos y empresarios de cuello azul. Todas esas cuestiones son los que determinan una sociedad como potencia. Y al determinar una sociedad como potencia, está determinando que sí es posible sociedades superiores a las que ya hemos tenido. Y entonces en el corazón de las personas se quedó en muchas el complejo de superioridad de atrasados césares, vivir en la opulencia, en la bacanería, tener no sé qué, tener no sé cuándo, y ese es el mundo material. Pero en el corazón de las personas se quedó la lucha de la injusticia, de los pobres, de cómo admirábamos a esos artistas y a esa gente mexicana, por ejemplo, que fue la máxima expresión de arte cinematográfico antes que llegara la invasión de otras culturas bastante inmorales, se puede decir, en todos los aspectos.
y que sin embargo se colocan por el dinero en la máxima expresión de desarrollo, cuando realmente ya hay hasta países pequeños que le llevan 30, 40, 50 años de desarrollo, porque no aparece un muerto todos los días en el periódico. Y así nos vemos diariamente cómo los lesemas, cómo los morfemas, cómo las cuestiones semánticas se miran y se aplican y se conjugan en los diferentes verbos de los medios de comunicación y en la vida real y en la cuestión que se conoce como gramática. Continuaremos viendo cuestiones de semántica en nuestra clase y ejercicios que les voy a colocar para ver cómo una palabra, letra por letra, la explicamos. Pero me acontece decir ahora que sí que se llegó, este hombre no estaba soñando como Jeremías ni como Isaías, ni estaba soñando como cualquiera de los profetas de la cultura judía. Este hombre de la cultura china sencillamente llegó al Alto Tíbet, y allá en el Alto Tíbet existen comunidades, y por eso vio todos esos animales, cerdos y toda esa cuestión, y él creyó que había llegado al cielo. Creo que el Tíbet es 3 veces más alto que el Sinaí. Y él, cuando llegó con su leyenda, entonces ellos trataron de construir una torre de Babel que llegara al cielo. Y como las cuestiones de boca en boca se van deformando, aquel hombre, cuando iban haciendo y esa piso por piso, llegaron al piso 10. Entonces uno dice, pero todavía el cielo está muy alto, vamos a mandar a buscar unos ganchos, y empezaron a mandar la voz desde el último piso del día hasta abajo. Traigan unos ganchos para engancharnos con el cielo. Traigan unos ganchos, y así iban bajando la voz hasta llegar al primer piso, pero cuando esa palabra, traigan unos ganchos para engancharnos, ya rápidamente se fue deformando en el transcurso del tiempo y realmente acabó como traigan una hacha de piedra para tumbar la base de la torre. Y entonces los hombres de abajo cogieron base, martillos, monas, herramientas de piedra, y empezaron a partir el primer piso, y el edificio se cayó, como se cayeron, por ejemplo, las Torres Gemelas, como en la época de Bin Laden. Lo que pasó fue que allá comenzó desde el último piso hacia abajo. Acá fue que tumbaron el de abajo y se cayó la famosa Torre de Babel de los chinos. Hoy en día la economía china tiene en jaque a muchas potencias y sociedades que por ley de la historia van poco a poco pasando su forma de pensamiento, su forma de cultura, hasta su moda. Porque la moda es una de las cuestiones masivas que influyen en las neuronas repetidoras y que se duermen en burbujas y creen que siempre y perpetuamente tiene que ser lo que ellos digan y lo que es. Y el mundo ha cambiado porque los hombres, por ejemplo, defendemos y cada cual defiende su cuestión social y a lo que pertenece. Hay algunos que no pertenecen a nada o que vienen de abajo, pero realmente se revuelcan en la suciedad de la alta sociedad. Por lo tanto, podremos decir que sí existe el complejo de superioridad, y esto lo tienen los césares, los emperadores, la gente de la alta sociedad. Y otros tienen complejo de inferioridad, y por lo tanto, el que se durmió en sus laureles, pompas y burbujas, pronto se dan cuenta que realmente también están arruinados y que no son nada, ni son nadie, sea medio de comunicación, ¿no? Hay bastante gente renegada de su propia patria, porque no pueden entrar ni siquiera a su propia patria porque son renegados, son basura en su anterior sistema donde debían luchar, quedaron relegados sirviendo al amo y al poderoso. Continuaremos en la próxima clase y así le damos fin a la Torre de Babel China y veremos más clases de semántica. Pero sobre todo, estoy preparando en mi cerebro para explicarles que el Apocalipsis de la Biblia no es el Apocalipsis realmente que va a vivir la tierra. Eso apenas hasta ahí termina algo de una cultura que trata de explicar el bien y el mal, pero el verdadero Apocalipsis viene en el momento en que la misma tierra va a ser destruida